Bueno, la última clase hemos hablado sobre hiperemia y congestión y hemos visto que ambos términos se refería al estancamiento de la sangre o al enlentecimiento de la circulación sanguínea, tanto en los vasos, en los capilares, en las arterias y en las venas. Cuando estamos hablando de estancamiento de la sangre o enlentecimiento de la circulación sanguínea en las arterias, se llama hiperemia. Y ahora vamos a hablar lo que se llama congestión. Existe la congestión pasiva, la que también se dice hiperemia pasiva cuando estamos hablando del estancamiento de la sangre en las venas. ¿Sí? Eso se llama congestión o hiperemia pasiva. ¿Cuáles son las causas de la congestión pasiva? Nos vamos a olvidar de decir hiperemia pasiva para no hacer confusión y directamente vamos a hablar de congestión pasiva, ¿sí? Y ya sabemos el término o el concepto de hiperemia pasiva. Es la acumulación o enlentecimiento de la sangre en las cavidades venosas, en las venas. Eso se llama congestión. Ahora bien, existen varios, si nosotros vemos, por ejemplo, la congestión pasiva aguda, de hígado, que es un ejemplo donde vamos a tener de que las venas hepáticas se hallan ingurgitadas de sangre por el enlentecimiento de la circulación venosa. ¿Cuáles son las causas para que haya congestión pasiva aguda de hígado? ¿Sí? La obstrucción de la vena cava suprahepática. Esta obstrucción se puede deber por la formación de bridas fibróticas a nivel del hígado, ¿no es cierto? O por una insuficiencia cardíaca derecha. Ustedes saben muy bien que cuando hay una insuficiencia cardíaca derecha, generalmente hay un enlentecimiento de la sangre y no va hacia adelante la sangre y se va quedando hacia atrás, hacia las venas, que afecta inclusive a las venas pulmonares, a las venas hepáticas, etcétera. Entonces, por eso es que hablamos de la insuficiencia de la cardíaca derecha como una causa para hablar de congestión pasiva aguda hepática. Entonces, ¿cuáles son? La obstrucción de la vena cava suprahepática y la insuficiencia cardíaca derecha. Macroscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros macroscópicamente en la congestión pasiva aguda hepática? Se observan a nivel del hígado, vamos a tener las venas centrolobulares congestivas. Eso significa que van a ser venas dilatadas en su diámetro y llenos de sangre, ¿sí? Sangre venosa, porque estamos hablando de la vena centrolobular. Y paralelamente vamos a tener los hepatocitos que se encuentran cerca de la vena centrolobular van a entrar en una necrosis, ¿sí? Centronobular. Entonces hay una muerte de estos hepatocitos por necrosis. Por eso se dice que hay necrosis de los hepatocitos, pero solamente de los hepatocitos que están alrededor de la vena centrolobular. Eso es lo que se ve microscópicamente en la congestión pasiva aguda el hígado. Si nosotros vemos la congestión pasiva crónica de hígado, que es aquella que ha durado más tiempo y tiene alteraciones mucho más profundas en el tejido, entonces vamos a tener macroscópicamente este tipo de congestión pasiva crónica hepática. Se ve una imagen macroscópicamente, tenemos la imagen en nuez moscada del hígado. ¿Qué significa esta imagen en nuez moscada? No sé si ustedes conocen la nuez moscada. Tiene unos puntitos, unas umbilicaciones rodeadas de tejido. La nuez moscada se ve así. Entonces, el hígado
se va a presentar con puntitos rojos rodeados de halos amarillos, puntitos rojos rodeados de halos amarillos en toda la superficie del hígado. A eso se llama imagen en nuez moscada. Macroscópicamente se ve así la congestión pasiva crónica de hígado. Imagen en nuez moscada, típica de esta congestión crónica pasiva. Microscópicamente, ¿a qué corresponde esta imagen en nuez moscada? Microscópicamente vamos a tener las venas centrolobulares. Usted sabe muy bien que la unidad estructural y funcional es un lobulillo. Y en el lobulillo tenemos cómo está formada la parte central, que es la vena centrolobular. Y de la vena centrolobular nacen los cordones de Remax, que son cordones hepatocitarios. Algunos libros describen cómo nacen los cordones hepatocitarios de la vena centrolobular como rayos de sol hacia los espacios portohepáticos y termina ahí el lobulillo en los espacios portohepáticos, que es la porción fibrosa del hígado donde se encuentran arterias, capilares, todo el sistema vascular, y además de eso, venas, conductos biliares, todo eso. Así está formado la unidad estructural y funcional que se llama lobulillo. Entonces, estamos hablando de ese lobulillo y microscópicamente ese lobulillo vamos a ver en la congestión pasiva crónica de hígado, la vena centrolobular va a estar dilatada y congestiva. Ya sabemos que es congestiva, que está lleno de componente sanguíneo, ¿no es cierto? Los capilares de las porciones centrolobulares presentan congestión y hemorragia también, de la porción centrolobular. Ahora, ¿cómo se encuentran los hepatocitos de la porción centrolobular? Porque si bien el lobulillo son cordones de remas que nacen de la vena centrolobular y terminan en el espacio portohepático, este lobulillo se divide en tres segmentos. Un segmento que está próximo a la vena centrolobular, que son el lobulillo centrolobular. Luego tenemos el lobulillo medio lobular y la porción perilobular. Así es como se dividen en un lobulillo. Centro lobular, lo que está cerca de la vena centrolobular, medio lobular, lo que está al centro, y perilobular, lo que está alejado de la vena centrolobular, próximo al espacio portohepático. Entonces, los hepatocitos centrolobulares van a presentar necrosis, ¿sí? Y los lobulillos de la porción central van a presentar degeneración grasa. Ustedes saben muy bien cómo se ve el hígado con degeneración grasa, los hepatocitos con degeneración grasa, con tinciones de eosinhematoxilina. Los hepatocitos van a presentar vacolas de diferentes diámetros, vacolas, cuando es con tinciones de eosinhematoxilina. Y esas vacolas nos están diciendo que se están depositando cantidades anormales de triglicéridos dentro de los hepatocitos. Entonces, vamos a tener gran cantidad de estos triglicéridos en los hepatocitos medio lobulares, ¿sí? Por eso se dice degeneración grasa existe en los hepatocitos medio lobulares. Vamos a ver esas formaciones vasculares en forma de sacabocados. Y posteriormente hay fibrosis que nace a partir de la porción centrolobular hacia la periferia y eso nos va a llevar a la cirrosis cardíaca. Eso quiere decir que estas bridas fibróticas que se presentan porque quieren reparar las porciones necróticas de los hepatocitos centrolobulares, cuando se quiere reparar eso, se repara por fibrosis y ahí aparecen bridas fibróticas que pueden tomar todo el lobulillo, todo el hígado y estamos frente a una cirrosis, pero cardíaca, porque la causa es una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, de las cavidades derechas. Ahora bien, hemos visto la congestión pasiva aguda
y la congestión pasiva crónica de hígado. Vamos a ver la congestión pasiva crónica esplénica o del vaso. Entonces, acá vamos a ver macroscópicamente la congestión pasiva crónica del vaso o esplénica. El vaso se haya aumentado de tamaño, de cuando estamos cortando la superficie del vaso, va a escurrir un líquido espeso. A ese líquido espeso que escurre se llama vaso esplénico. Es típico de la congestión pasiva crónica esplénica, macroscópicamente, este vaso esplénico que escurre cuando estamos cortando la superficie de este vaso. Microscópicamente vamos a observar fibrosis intersticial, vamos a observar depósitos de ese pigmento de hemosiderina que es el resultado de la degradación de los glóbulos rojos. No se olviden de que estamos hablando de este órgano que es el bazo. Y luego tenemos focos de calcificación también. Vamos a ver focos de calcificación que forman nódulos y estos se llaman los nódulos siderofibróticos o cuerpos de gamma Gandhi. Eso es típico y característica de la congestión pasiva crónica de vaso o congestión pasiva crónica esplénica. De la crónica estoy hablando. Entonces, ¿en qué patología se ven los cuerpos de gamma Gandhi? En la congestión pasiva crónica de vaso o esplénica, ¿sí? Esa es la característica microscópica de esta patología. ¿Cómo evoluciona la congestión vascular? Los tejidos que han sido afectados por la congestión vascular van a disminuir la temperatura, van a ser órganos un poco más fríos, van a ser órganos hipóxicos, va a haber edema y hemorragia intersticial, va a haber una disminución funcional, puede llegar a atrofia y a la necrosis tisular. Así es como evoluciona la congestión vascular. Bien, con eso hemos terminado lo que son alteraciones de la circulación sanguínea que se produce en congestión y hiperemia. Repito, la hiperemia es el enlentecimiento de la circulación sanguínea o la acumulación de sangre en las arterias, ¿no es cierto? Estamos hablando de sangre arterial oxigenada. En cambio, la congestión es el enlentecimiento o la acumulación de sangre en las venas de los órganos. Estamos hablando de sangre oxigenada. Esa es la diferencia. Y en ambos hay la hiperemia o la congestión aguda o crónica. Pasamos a ver la alteración de la homeostasia. La alteración de la hemostasia que va a ser producida por trastornos que nos pueden llevar por los trastornos hemorrágicos o por la formación de trombos. Ahí se van a producir la hemostasia, que es la formación de un coágulo que trata de prevenir las hemorragias de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo, por ejemplo, se forma un tapón hemostático. De eso vamos a hablar ahora cuando estamos hablando de las hemostasias, ¿sí? Entonces, veremos en esta clase qué es hemostasia, qué son los trastornos hemorrágicos y qué es la trombosis, ¿sí? Bueno, empezaremos por la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Es un proceso fisiológico donde se forma un coágulo sanguíneo en en aquella pared de vasos sanguíneos que han sido rotos, que han sido lesionados. Yo creo que no es bueno decir pared de los vasos sanguíneos lesionados. Es más comprensible para los alumnos decir en aquellos vasos sanguíneos que han sido rotos, que están sangrando, ¿sí? Por eso aquí dice pared vascular lesionado y hemorrágico, dice, porque están sangrados.
Entonces, en ese tipo de lesión de la pared de los vasos sanguíneos que han sido lesionados, que han sido rotos, que están sangrando, se tiene que frenar, se tiene que frenar este sangrado y el organismo reacciona formando un tapón hemostático. Ese tapón hemostático se llama coágulo hemostático o coágulo sanguíneo hemostático. ¿Para qué sirve esto? Para que logre cerrar ese vaso sanguíneo roto y no se produzca la pérdida de sangre o la hemorragia. Hay una formación de tapón hemostático o de un coágulo hemostático. Ahora, para la formación de este coágulo hemostático, ¿qué elementos participan? Estamos hablando de paredes de vasos sanguíneos rotos y formación de un tapón hemostático que se llama coágulo hemostático. Para la formación de los coágulos hemostáticos o el tapón hemostático y frenar la hemorragia participan, ¿qué elementos? Las plaquetas, el factor de la coagulación, o sea, el sistema de la coagulación y las células endoteliales. Estos tres elementos participan para la formación de este coágulo hemostático. Repito, las plaquetas, todo el sistema de la coagulación y las células endoteliales. Para eso, estas células endoteliales tendrían que estar lesionadas. Entonces, este tapón hemostático o la hemostasia tiene lugar en las zonas de lesión vascular y ahí está, culmina con la formación de coágulo sanguíneo, que actúa como un tapón hemostático. ¿Quiénes participan? Plaquetas, todo el sistema de la coagulación y las células endoteliales. Ahora bien, la hemostasia se divide en dos grupos, la hemostasia. Uno, los trastornos hemorrágicos con lesión de los vasos sanguíneos y aquellos trastornos trombóticos. Vamos a hacer la diferencia en qué consisten los trastornos trombóticos y aquellos trastornos hemorrágicos con lesión vascular. En los trastornos hemorrágicos con lesión vascular, a veces se dice que el sistema de la coagulación es insuficiente para prevenir la pérdida de sangre y la formación del coágulo hemostático. Entonces, cuando estamos hablando de trastornos hemorrágicos con lesión vascular, estamos hablando de esos vasos rotos donde se va a formar el coágulo hemostático. Pero nos están diciendo que a veces el sistema de la coagulación es insuficiente para prevenir la pérdida de sangre en este tipo de vasos. En vasos lesionados, en vasos rotos que están perdiendo sangre. Ahí hablamos de coágulo hemostático. ¿Y en qué consiste el trastorno trombótico? Es cuando se forman coágulos sanguíneos dentro de los vasos sanguíneos. Quiere decir que estos vasos sanguíneos no están rotos, pero pueden ser dentro de los vasos sanguíneos que no están rotos y dentro de las cavidades cardíacas. Cuando estos coágulos sanguíneos se forman dentro de estos vasos que no están rotos, por decir indemnes, o dentro de las cavidades cardíacas, se denominan trombos. Conclusión, ¿qué es coágulo sanguíneo? Es el tapón hemostático de un vaso roto que está sangrando. ¿Y qué es trombo? Es un coágulo también sanguíneo, pero que se forma dentro de los vasos sanguíneos que son, aquí dice indemnes, yo diría dentro de los vasos sanguíneos que no están rotos, pero que presentan una lesión endotelial. En esos focos se forman estos coágulos sanguíneos dentro de los vasos sanguíneos que no están rotos, pero ¿por qué se formaría un coágulo sanguíneo dentro de un vaso sanguíneo que no está roto? Tiene que haber algo patológico y ese algo patológico es la lesión endotelial. ¿Sí? Igual se pueden formar en las cavidades cardíacas. A eso se llama trombo.
son los pasos secuenciales de la hemostasia en una zona de lesión vascular? En una zona de lesión vascular. Aquí tenemos, miren, este es una lesión vascular donde hay un vaso que se ha lesionado toda la pared del vaso. Lo primero que existe cuando hay un corte de los tejidos, lo primero que existe es una vasoconstricción pasajera, pero es una vasoconstricción pasajera que dura segundos. Esta vasoconstricción pasajera está mediada por algunos mecanismos neurogénicos, ¿sí? Y por algunas sustancias producidas por las células adyacentes, que es la endotelina. Esta endotelina es una sustancia que es vasoconstrictor, un potente vasoconstrictor. Esta endotelina está secretada por las células endoteliales adyacentes y es un potente vasoconstrictor. Gracias a esta endotelina o algunos mecanismos neurogénicos, lo primero que se presenta cuando hay una lesión vascular, cuando hay una ruptura de los vasos sanguíneos, es la vasoconstricción pasajera. Aquí vemos que faltan las células endoteliales y tenemos que las paredes están lesionadas y viene la vasoconstricción. ¿Por qué? Porque las células endoteliales adyacentes secretan una endotelina, que es una sustancia vasoconstrictora pasajera, pero también podrían ser mecanismos neurogénicos. ¿Sí? Estamos haciendo los pasos secuenciales de la hemostasia en una zona de lesión vascular. Primero, vasoconstricción pasajera. Segundo, empieza a formarse el tapón hemostático primario. Eso se llama hemostasia primaria, o sea, el proceso de la formación del tapón hemostático primario se dice hemostasia primaria. El proceso de formación del tapón hemostático primario se llama hemostasia primaria. El resultado de esta hemostasia primaria es tapón hemostático primario, ¿sí? Entonces, esta hemostasia primaria, donde se forma el primero, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la formación de un tapón plaquetario. Aquí voy a explicar todo esto. Cuando hay una lesión endotelial, todas las células lesionadas pierden su capacidad de adhesión al tejido adyacente y a las células vecinas. Entonces, aquí hay una lesión endotelial y miren, esas células endoteliales se desprenden de la membrana basal y de la porción subendotelial, se han desprendido y deja al descubierto el tejido subendotelial, que es altamente trombogénico, porque deja al descubierto el factor de von Willebrand, que son estos puntitos. Esos son los factores de von Willebrand, que son altamente trombogénicos. Entonces, por eso es que la porción subendotelial y el tejido, la colágena adyacente, son altamente trombogénicos. ¿Esto qué significa? Entonces, por eso es que las células endoteliales separan todos los componentes de la sangre de esta porción subendotelial donde está el factor de von Willebrand. Pero cuando se lesionan las células endoteliales, se desprenden y dejan al descubierto estos puntitos que son el factor de von Willebrand, que es altamente trombogénico. ¿Por qué? Se dice que es altamente trombogénico porque ocurre de que las plaquetas tienen la capacidad de unirse a este factor de von Willebrand, porque estas plaquetas tienen receptores para unirse a este factor de von Willebrand. Por eso es que primero tenemos lesión tisular, se eliminan las células lesionadas, deja al descubierto el factor de von Willebrand y lo primero que ocurre es adhesión plaquetaria a ese factor de von Willebrand. Una vez que las plaquetas se han adherido al factor de von Willebrand, miren, aquí nosotros tenemos esta plaqueta que es media redondita, pero cuando se adhiere cambia de forma y se aplana. ¿Mm? Entonces, segundo,
cambia de forma, se aplana. Y cuando se aplana, se estimula para liberar los famosos gránulos, estos gránulos que van a permitir que más plaquetas se adhieran a su superficie, que es el tromboxano A y el adenín difosfato. Estos dos elementos son liberados por estas plaquetas que se han aplanado y va a permitir que se adhieran a su superficie más plaquetas y ahí tenemos el reclutamiento plaquetario, agregación plaquetaria, que es el tapón hemostático plaquetario. Así se forma el tapón hemostático plaquetario inicialmente. ¿Qué elementos participan ahí? El, el, eh, el factor de von Willebrand con sus receptores de superficie, participan el tromboxano A, el adenino difosfato, que permite la adhesión de las superficies plaquetarias. Se forma el primer tapón plaquetario hemostático. No estamos hablando todavía de fibrina, nada de eso. Entonces, el primer tapón plaquetario que es el que se forma no carece de fibrina o no tiene fibrina. ¿Sí? Tapón hemostático primario, se dice eso. Puras plaquetas. Esa es la hemostasia primaria, donde solamente se forma el tapón hemostático primario que está formado solamente de plaquetas. Vayamos a la hemostasia secundaria. Para hablar de hemostasia secundaria tenemos que activar el sistema de la coagulación y es una activación local del sistema de la coagulación. Cuando se activa el sistema de la coagulación, ustedes van a decir el sistema de la coagulación, el factor 12 activado, el 9 activado, el 10 activado, pero no vamos a hacer todo ese sistema de activación de la coagulación. Nos interesa saber que el producto final de la activación del sistema de la coagulación es la formación de la fibrina. Entonces, cuando estamos hablando de tapón hemostático secundario o hemostasia secundaria, es cuando aparece la fibrina, que es el producto final de la estimulación del sistema de la coagulación. Entonces, la presencia de esta fibrina nos va a permitir hablar de un coágulo insoluble de fibrina. Quiere decir que le va a dar más resistencia, más firmeza a este tapón hemostático primario. Cuando aparece la fibrina ya es un verdadero tapón hemostático y eso se llama hemostasia secundaria, cuando aparece la fibrina, que es el producto final de la estimulación del sistema de la coagulación. Para esto participa el factor tisular. Vamos a ver aquí. Tenemos, miren, el factor tisular que también se encuentra en la porción subendotelial, ¿sí? Que permite la más adhesión plaquetaria, ¿no es cierto? Y cuando tenemos eso, va a haber expresión del complejo de fosfolípidos en la superficie de las plaquetas y la fibrina va a permitir formar una malla y en esa malla va a empezar a retener todos los componentes de la sangre, más plaquetas, más glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Entonces, la presencia de esta malla de fibrina le da la resistencia y podemos hablar del tapón hemostático secundario definitivo. ¿Sí? Aquí está la activación de la trombina, la polimerización de la fibrina, quiere decir que la fibrina cuando se forma se polimeriza y forma una malla de fibrina muy, muy resistente. ¿Sí? Pero para esto necesitamos la activación del factor tisular. Aquí participa el factor tisular y los fosfolípidos tisulares de la superficie de la plaqueta. La fibrina
formada por el elemento final del sistema, es el elemento final del sistema de la coagulación que cementa las plaquetas del tapón hemostático secundario y definitivo. Conclusión, ¿cuál es la diferencia de un tapón hemostático primario del tapón hemostático secundario definitivo? La presencia de la fibrina que hace que este coágulo sea más resistente, más firme y esté mucho más adherida a la pared de los vasos sanguíneos. Cuarto mecanismo. Una vez que se ha formado el tapón hemostático secundario, tiene que haber mecanismos contrarreguladores que limiten el proceso de la hemostasia de la zona lesionada. O sea que no puede ir más allá del vaso lesionado, de la parte lesionada, la formación de este coágulo hemostático. Entonces, para eso tienen que haber mecanismos contrarreguladores que limiten el proceso de la hemostasia. Entonces, ¿cuáles son esos? Tenemos los contrarreguladores, el plasminógeno tisular. ¿Sí? Este plasminógeno, hay una liberación de las células endoteliales adyacentes a la lesión cuando se ha formado el tapón definitivo, el tapón hemostático definitivo, donde vemos aquí estas mallitas azules es la fibrina que está atrapando a las plaquetas, a glóbulos blancos, glóbulos rojos. Así está formado un tapón, un coágulo sanguíneo. ¿Sí? Así está formado el coágulo sanguíneo, por plaquetas, por mallas de fibrina, por leucocitos, por glóbulos rojos, todos los componentes de la sangre. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos contrarreguladores? Las células endoteliales van a tener que sintetizar y liberar el plasminógeno tisular. Este plasminógeno tisular tiene una acción fibrinolítica. Entonces va a dar fibrinolisis, va a empezar a degradar las mallas de fibrina. También la trombomodulina bloquea la cascada del sistema de coagulación. Entonces, estos dos elementos son los que van a modular o son contrarreguladores que limitan el proceso de la formación del tapón hemostático. El plasminógeno tisular, que es fibrinolítico, la trombomodulina, que bloquea la cascada del sistema de la coagulación. ¿Sí? Bien, aquí tenemos toda la fibrina polimerizada, todos. Este es el tapón hemostático definitivo. Y estos son las sustancias que van a terminar, no van a permitir que se realice un tapón hemostático más allá del vaso lesionado. Muy bien, y hemos visto cómo se forma el tapón hemostático definitivo, cuyo elemento más importante es la presencia de la fibrina, que es el elemento final del sistema de la coagulación. Bien. Vamos a ver las adhesiones y por qué se adhieren y por qué se agregan las plaquetas cuando se está formando el tapón hemostático primario. Estas son, esta es la pared del vaso sanguíneo. Acá están las células endoteliales normales y acá ha habido una lesión de célula endotelial que se ha desprendido y esta es la porción subendotelial y en esa porción subendotelial se está mostrando a estos que se ven como puntitos aquí, que es el factor de von Willebrand. Estos puntitos son el factor de von Willebrand. ¿Por qué este factor de von Willebrand se une a las plaquetas? Eso es lo que vamos a ver. ¿Y por qué las plaquetas se unen unas a otras? Eso es lo que vamos a explicar ahora. Miren, este es el factor de von Willebrand. Se están uniendo a la plaqueta. Estas son las plaquetas. Y como verán ustedes, estas plaquetas tienen diferentes receptores. En otras palabras, hay dos tipos de receptores con diferentes representaciones morfológicas. Este es un receptor que se llama glucoproteína 1B. Estos receptores son glucoproteína 1B. Estos receptores son glucoproteína 2B y 3A. Estos.
Aquí está glucoproteína 2B y 3A. Son curveadas. Miren, ustedes saben muy bien que los receptores tienen sus ligandos específicos. Entonces, esta plaqueta, a través de su glucoproteína 1B, permite que se una al factor de von Willebrand. Entonces, ahí está la adhesión de las plaquetas a la superficie de la pared de los vasos lesionados. Esto, esto, adhesión plaquetaria. Entonces, aquí está el receptor de superficie, glucoproteína 1B, que se está uniendo al factor de von Willebrand. ¿Sí? Es la primera línea, la primera adhesión. Y después se adhieren más plaquetas unas sobre otras, gracias a estos otros receptores de superficie que son glucoproteína 2B y 3A. Pero aquí sus ligandos de estos receptores ya no es el factor de von Willebrand, sino que es el fibrinógeno. Miren, el fibrinógeno entonces se viene a unir al receptor de esta plaqueta y al receptor, y de esa manera van a unir plaqueta con plaqueta, el fibrinógeno. Y tenemos nosotros la unión, la formación del tapón hemostático primario o de las plaquetas. ¿Sí? Bien. Acá, ¿qué tenemos? Adhesión y agregación plaquetaria. Esta es adhesión plaquetaria. Y cuando muchas plaquetas se unen unas tras otras, eso es agregación plaquetaria. Adhesión plaquetaria, cuando la plaqueta se une, las plaquetas se unen al factor de von Willebrand, y esa es adhesión plaquetaria. Y agregación plaquetaria es cuando ya funcionan estos otros receptores que permiten unirse al fibrinógeno y unir unas plaquetas con otras plaquetas, etcétera. ¿Sí? El factor de von Willebrand sirve de puente entre el colágeno subendotelial y el receptor, ¿no? Y el receptor de glucoproteína 1B, ¿sí? Plaquetario. La agregación se consigue cuando el fibrinógeno se une, mire, la agregación se consigue, la adhesión se consigue de este elemento con este receptor. Es la adhesión. La agregación se consigue por la participación de estos receptores y el fibrinógeno. ¿Sí? Eso es importantísimo que ustedes sepan que son diferentes terminologías para explicar de diferente manera. Adhesión y agregación. Bien. Ahora bien, la carencia congénita de los receptores o moléculas puente provocan diferentes enfermedades que están indicadas en estos cuadros. ¿Qué quiere decir? La carencia de von Willebrand, la carencia de estos receptores glucoproteína 1B, glucoproteína 2B, 3A, nos va a dar una serie de enfermedades que cursan con hemorragias. Sí, son enfermedades que cursan con hemorragias, con trastornos hemorrágicos. ¿Sí? Entonces veremos, por ejemplo, si va a haber una carencia del factor de von Willebrand. Si hay una carencia del factor de von Willebrand, no se va a poder adherir las plaquetas, no se va a poder realizar la adherencia plaquetaria. Entonces, ese déficit de del factor de von Willebrand nos va a llevar a la enfermedad de von Willebrand. En la enfermedad de von Willebrand, ¿qué es lo que se altera? La adherencia plaquetaria. Si no hay adherencia plaquetaria, no se producen las otras cosas. Entonces ahí vamos a tener una enfermedad que cursa con hemorragias. Enfermedad de von Willebrand. Aquí veremos el déficit de esta glucoproteína, la glucoproteína 1B. ¿Sí? El déficit de la glucoproteína 1B nos va a llevar al síndrome de Bernard-Schweller, que es otra enfermedad que cursa con hemorragias. Y por este otro lado tenemos el déficit de el déficit de complejo de la glucoproteína 2
2B3A, aquí es glucoproteína 1B, aquí es 2B y 3A, estas. Eso nos va a llevar a un tipo de enfermedad que es la tromboastenia de Glassman, que también cursa con hemorragias. ¿Por qué? Porque no se puede formar el primer tapón hemostático, el tapón plaquetario. Y por supuesto que no se va a poder formar el tapón definitivo. ¿Sí? Eso es con relación a las enfermedades por alteraciones de estos receptores de superficie. Bien, muchachos, vamos a terminar la clase aquí.